Tecnología web, Cultura laboral, entorno digital, cultura web. disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están de aquel lado. Mi nombre es Daniel. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada que se llama La antesala de la transformación. Y bueno, principalmente vamos a dar continuidad de lo que vimos el episodio pasado de la disrupción, ¿no? Vimos qué es la disrupción, que es la ruptura, la fractura de una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, realmente, ¿qué es lo que estamos fracturando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos rompiendo? ¿Con qué estamos rompiendo? ¿Hacia qué estamos siendo disruptivos principalmente, ¿no? Y bueno, vimos lo que era la gráfica del horizonte de la disrupción tecnológica, que en un momento vamos a ver un poquito para recordar. Y bueno, voy a citar ahorita que estoy leyendo un libro que se llama Singularity. No sé si lo hayan leído, y si no lo han leído, se los recomiendo. Singularity de Raymond Kurzweil. Y bueno, nada más voy a citar la parte inicial del libro para tener un poquito de contexto hacia dónde va esta situación, ¿no? ¿Quién es? Dice Raymond Kurzweil: Rey para los amigos. No es un personaje en busca de fama que realiza declaraciones extravagantes en programas de televisión de moda para obtener 5 minutos de reconocimiento público. Kurzweil en realidad es un genio, es un músico, empresario, inventor, escritor y científico informático. Que se ha especializado en los sistemas de inteligencia artificial. Ha escrito varios libros en los que analiza cuidadosamente la forma en la que la tecnología puede cambiar nuestro futuro. Además, es el autor de la teoría de la singularidad tecnológica, donde afirma que dentro de pocos años la inteligencia artificial superará a la humana. Y bueno, habla mucho del crecimiento lineal al crecimiento exponencial, o del aprendizaje principalmente. Y bueno, este es de aquí vamos a partir, porque bueno, la gráfica que les había mostrado para las personas que nos están escuchando, para las personas que nos están viendo, la gráfica del horizonte de la disrupción tecnológica, pues realmente nace de este libro, ¿no? Estuve analizando la información de la fuente principal, y realmente todo está un poco simplificado a partir de este libro, ¿no? De Singularity. Bueno, ¿qué vimos? Nombramos los factores de disrupción, pero bueno, no nos podemos ir a los factores de disrupción sin antes saber contra qué estamos peleando, ¿no? Contra qué es lo que estamos principalmente rompiendo, qué son, y vamos a ver lo que es los paradigmas, ¿no? Vamos a ver qué es los puntos a tocar con respecto a lo que son los paradigmas. Contra lo que estamos siendo disruptivos es contra los paradigmas. Pero ¿qué son los paradigmas? Bueno, ya más o menos en la definición de disrupción vimos un poquito la parte de sus orígenes etimológicos, y que es de disruption, ¿no? Que significa fractura. ¿Fracturar con qué? Fracturar con bueno, aquí no lo dice, pero
es contra los paradigmas. Paradigmas vienen dentro de... Bueno, vamos a ver las imágenes, vamos a analizar una serie de imágenes, una serie de gráficas que vamos a empezar a redactar, a proyectarles a ustedes. Para los que nos están escuchando, las vamos a describir, y bueno, para los que están viendo, pues van a ver lo que vamos a hacer, ¿no? Y pues como siempre, ¿no? Hay incertidumbre, hay negación y hay el dilema de la transformación, ¿no? La transformación es creo que todos los días, ningún día es igual, aunque sea lunes. El lunes de la semana pasada fue totalmente diferente. Y bueno, vámonos a las imágenes. Ok, bueno, estamos viendo la gráfica de la cual hablamos en el episodio pasado también, de que es la gráfica del horizonte de la disrupción tecnológica y cómo ha ido avanzando durante casi 15 años y a dónde se piensa llegar en el 2025. Y bueno, ya estamos en el 2021 y bueno, pues ya tenemos nanotecnología, ya hay robótica avanzada, ya existen los cyborgs, la supercomputadora quantum también. Por ahí en la descripción les voy a dejar un link de cómo funcionan o cómo está enfocado esa parte de la electricidad de las neuronas, cómo va a funcionar y para que conozcan la computadora quantum, ¿no? En los laboratorios de Microsoft. Muy bueno, es muy buen canal. Ahorita no recuerdo bien cómo se llama, pero déjenme darle una revisadita. No, bueno. La siguiente, o de lo que íbamos ya yendo específicamente al tema de la disrupción, ¿qué es lo que vamos a romper contra? ¿Qué es lo que vamos a disruptir contra los paradigmas? ¿Qué es un paradigma? Voy a citar, la palabra paradigma proviene del griego paradigma y del latín paradigma, cuyo significado es ejemplo o modelo. Es empleado para indicar un patrón, modelo, ejemplo o arquetipo. Y bueno, derivada de la filosofía griega, fue Platón quien le dio la forma de ejemplo a seguir, y no como simple ejemplo, como se cree al usarla en un contexto sin ningún tipo de aspiración. Y bueno, es más largo el significado de lo que es un paradigma, créanme. Lo reduje, y aparte ahorita que lo cité, pues para los que nos están escuchando, no lo dije completamente, no lo redacté completo, ni lo describí ni lo cité completo, por el hecho de que es un poquito más largo y no se trata de citar, simplemente, bueno, referirnos con letras en español, que es un ejemplo o un modelo, ¿no? Y bueno, otro de los, basándonos en esta significado de lo que es un paradigma, se desprende la palabra ejemplo o modelo, ¿no? Y bueno, de ese, siguiendo esta línea y enfocándonos a lo que es un modelo, se desprenden dos vertientes, ¿no? El que es teorías, creencias, valores, leyes, técnicas e hipótesis, las cuales se derivan, o se interpreta o se explica la realidad, o se orienta a la acción o a la toma de decisiones, ¿no? Respecto a todos estos 6 puntos, que son la teoría, la creencia, los valores, las leyes, las técnicas y la hipótesis.
Y bueno, pues aquí está claramente explicado, ¿no? ¿A qué nos lleva esto, ¿no? Que vamos a romper con... Por eso es que es tan complicado, por eso es que es tan... por eso se le llama fractura a la disrupción, ¿no? O por eso tiene ese significado, porque vamos a romper con paradigmas, y los paradigmas son... cada cultura de todo el planeta tiene paradigmas dentro de su cultura. Para todo, de las formas de hacer, las formas de hablar, hasta el idioma, ¿no? Eso es un paradigma, ¿no? Imagínense que de repente digan, no, ¿saben qué? Pues nada más va a haber y ha pasado, ¿no? Con nuestros ancestros o con nuestras culturas que siguen existiendo. Bueno, yo estoy hablando de México. Los rarámuris y varios en diferentes zonas o diferentes regiones dentro de todo el país, pues quedaron un poco excluidos, ¿no? A la hora de llegar los españoles, rompieron con paradigmas que existían, ¿no? Rompieron con culturas. Por eso que es tan complicado, o por eso es que es tan difícil que ahorita la tecnología está haciendo esa función, está conquistando, y no nada más a un país, no está conquistando está siendo disruptivo con todo el planeta, ¿no? Con todo. Y lógicamente las personas con más edad son las personas que tienen más conflicto a la hora de aceptar la tecnología dentro de sus procedimientos, ¿no? Dentro de sus teorías, dentro de sus creencias, dentro de sus valores, dentro de sus leyes, dentro de sus técnicas y dentro de sus hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho. Les comento, un modelo como estos, que al final de cuentas es un modelo digital, basándonos en estos paradigmas que son las teorías y las creencias y todos los 6 que les he estado nombrando, pues de ahí depende la interpretación de la realidad, ¿no? De la toma de decisiones que uno tiene dentro de alguna empresa, de alguna organización, y es por eso que es muy complicado de repente hablar de un ecosistema digital y los canales y lo que significan y lo que tienen de las formas, ¿no? Que están cambiando. Por eso es disrupción, y no nada más está cambiando la forma de hacer comercio, está cambiando la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, la forma de entender. Estamos creando una nueva realidad, la tecnología vino a dar partida a nuevos paradigmas que estamos adoptando, que estamos adoptando y experimentando, ¿no? Por eso, bueno, a mí me entusiasma mucho el estar viviendo esta época, esta transformación, porque realmente es una transformación que no va a parar. Como les comentaba también en el episodio anterior, todo lo que se pueda programar, se va a programar o se está programando. Y bueno, les voy a, para los que están escuchando, una imagen, ¿no? Van dos, entre comillas, o cavernícolas, que otro cavernícola le está ofreciendo las llantas, ¿no? Le está ofreciendo la rueda. Ellos están jalando una carreta con piedras y con ruedas cuadradas, y dice paradigmas. Uno viene adelante, otro viene atrás. El que tira y hay un tercero, ¿no? Que es el que les está ofreciendo las ruedas, y que les está diciendo, miren, tengo 2 ruedas para su carreta que no son cuadradas, ¿no? Son redondas, y lógicamente pues vas a avanzar más rápido, no vas a dejar surcos a la hora de estar jalando esa carreta. Y a los 2 de adelante que están jalando la carreta, uno le dice no gracias, y el otro, el de que va adelante, le dice estamos muy ocupados, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita, en ese punto estamos, ¿no? Y bueno, aquí entra otra recomendación de otro libro que también acabo de leer, que está buenísimo. Hace una metáfora, o hace un par de metáforas que créanme, están crudas, están crueles,
afortunadamente, bueno, les digo, el título del libro se llama ¿Dónde aterrizar? Es de el escritor es Bruno Latour y dice cómo orientarse en política. Realmente no es tanto, no habla de cosas, bueno, se habla de política, pero no al 100%, habla un poquito más metafóricamente de cómo llegamos, hacia dónde vamos. Y bueno, él explica muy bien ese paradigma, ¿no? De una forma, dentro de otra perspectiva, pero también está enfocado a esto, ¿no? Está enfocado hacia esto de que una metáfora de la cual habla es que todos estamos ya en un avión, ¿no? Todos estamos, habla mucho del cambio climático. Todos ya estamos en un avión que según vamos a aterrizar en algún lugar, en aquel lugar, ya hablando dentro de la metáfora, explica, ¿no? O cita él que la torre de control le dice que el destino al cual vamos, pues que no se va a poder aterrizar, ¿no? Que busquemos otra manera. Y los que van piloteando el avión deciden regresar, y cuando avisan a la otra torre de control de que pues vamos que vienen de regreso porque pues, su destino no hay donde aterrizar, la pista de aterrizaje está ocupada o no hay pista de aterrizaje, y cuando regresan pues los de la torre de control dicen, ¿sabe qué? Pues es que acá la pista también está ocupada, está ya no sirve para aterrizar, ¿no? Y él dice que estamos en esa etapa, ¿no? En esa Bruno Latour, que por ahí también voy a dejar en las descripciones hay una entrevista que le hace otro ahorita se me fue, Nazarene Bros, algo así se llaman, otro canal muy muy bueno. Están muy enfocados en la filosofía, y más adelante les voy a, dentro de los puntos que vamos a ver también de todo lo que va a existir y todo lo que va a surgir, la filosofía es una de las que van a volver a renacer, van a volver a surgir, va a haber ese nuevo paradigma, ¿no? de cuando ya los robots estén superando, o si no es que ya lo están haciendo en la actualidad. Créanme, hay veces que te pones a ver un celular y toda la funcionalidad que tiene y ves a las personas cómo lo están usando, te quedas con la no la extrañeza, sino con la asertividad de que sí, ¿no? El robot va a ser más inteligente que nosotros, va a llegar un momento en que sí nos va a superar si seguimos por este camino. Y bueno, lo dice Raymond Kurzweil, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? Que va a ser más inteligente la robótica o el robot programado por un ser humano que es el que va a regir el planeta dentro de algunos años, ¿no? Antes de que acabe el 2050. Dice que les recomiendo el libro, les recomiendo los dos libros. Otra metáfora que cita Bruno Latour es con respecto a política, a esa élite que está enterada de todo lo que está pasando dentro de la política en todo el planeta. Cita otra metáfora, ¿no? La metáfora del Titanic, que ellos ya, las élites de los ricos dicen, pues nosotros ya sabemos qué va a pasar, hacia dónde vamos, y no hay opciones más que vamos a naufragar, ¿no? Se va a hundir el barco y pues vamos a utilizar los botes salvavidas primero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son los informados, ellos ya tienen el análisis de lo que va a pasar, o entre comillas lo que va a acontecer. Todavía no sabemos bien. Es un libro que, por eso les digo, está un poco cruel. Yo le puedo decir cruel, le puedo poner ese adjetivo, pero principalmente habla de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues se va a hundir el barco,
y dice que pues la élite dice ahorita sí, que toquen los músicos, que hasta antes de hundirnos, mientras nosotros nos adueñamos de los botes salvavidas y ya cuando pues, nos estemos hundiendo podemos usarlos, mientras pongan música para que aparentemos que estamos bien, ¿no? Que sigue la noche sigue bohemia y que vamos buen camino, cuando la realidad es otra. Créanme, está muy crudo, yo cuando lo acabo de leer este fin de semana y estuvo, no sé, me creó muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente página, que bueno, después de la zona de confort y de la zona de confort, después de los paradigmas, ¿qué crean los paradigmas, no? Cuando ya se ha establecido la parte de la teoría, las creencias, los valores, cuando ya están asentadas dentro de las formas, dentro de ese modelo, y cuando ya el modelo ya está establecido, caemos o llegamos a una zona de confort. Voy a citar lo que es una zona de confort, una definición. Dice: la zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. Bueno, aquí la principal palabra es el sentido del riesgo, ¿no? Estamos en una zona en la cual vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, hay una imagen en la cual está un godín o un jefe, podría ser un director de empresas actuales o de los últimos 40 años, con los pies en su escritorio, recargado en su silla de oficina, su computadora enfrente, alzando las manos y con una sonrisa y con delineado un cubo, ¿no? Que está dentro de su zona de confort, y que dice: dile adiós a tu zona de confort. Y bueno, y pasando a la otra hoja o la otra gráfica, nos explica las fases de la zona de confort, ¿no? La zona de confort está ubicada en el centro con un color azul, en el cual es esa línea imaginaria en la cual estamos imaginando que estamos sin problemas, ¿no? Sin ningún tipo de riesgo, que fue lo que pasó con esta pandemia, que está pasando con la llegada de toda la tecnología. Y bueno, la siguiente fase o la siguiente capa es una zona verde que dice que es la zona de crecimiento, ¿no? Que es como que el otro paso para llegar a otra, salirse de la zona de confort, ir saliendo gradualmente de la zona de confort, que en esta ocasión con la pandemia no ocurrió así, no llegamos a la zona de crecimiento, no pisamos la zona verde, nos fuimos directamente a la zona de parálisis, que es la otra capa que envuelven estas zonas de confort, que son las que crean los paradigmas. Los paradigmas crean zonas de confort a final de cuentas, ¿no? Llegamos a uno de los primeros problemas por los cuales la transformación no se da, o al menos sabemos que tenemos que hacer la transformación, pero no trabajamos en ella, ¿no? Y bueno, esta zona yo le llamo la zona de la frontera, en donde empiezas en primera te paralizas por algunos puntos que vamos a ver a continuación, pero es la incertidumbre, crece la incertidumbre, empieza la negación, empieza el dilema de la transformación, y bueno, como pueden ver en la siguiente imagen, pues es la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio es algo que pasa en todos lados, en muchos lados.
en todas las culturas, en todos los países, en todas las personas, en todas las economías. Y bueno, por el hecho de que ya sabemos que es un paradigma, la resistencia al cambio, el hecho de decirle a alguien que va a cambiar su forma de trabajar, por el hecho de que el hecho de volver a aprender para muchas personas. Y bueno, para los que nos están escuchando, es una imagen en la que dice, como título lleva la resistencia al cambio. Hay dos personas. Hay una persona en la cual está cruzada de brazos, y otra persona detrás de él está empujándola, ¿no? Y como diciendo, camínale, porque si nos quedamos aquí, no vamos a avanzar y nos vamos a hundir, nos vamos a quedar pues no vamos a crecer finalmente, ¿no? Y las empresas, las personas que no tengamos esa costumbre de querer adaptarnos, de volver a creer en nosotros y empezar a salir de esa zona de parálisis, porque sí crea parálisis, el miedo. A final de cuentas se crea un miedo a lo desconocido. Una de las cosas o de las factores es que refieren a la negación es no quiere, no puede, no sabe, ¿no? Son uno de los que constituyen el hecho de estar paralizado. Y a final de cuentas te das cuenta, o nos damos cuenta de que tenemos que invertir para empezar otra vez a cambiar, ¿no? Empezar a generar, o al menos empezar a sacar de lo ahorrado, si es que acostumbran a hacer eso, y volver a invertir, ¿no? Y es un gasto que no es visto como inversión, ¿no? Sino que el hecho de que te saquen de tu zona de seguridad, de tu zona de confort, de tu zona donde no corres ningún riesgo, le duele el bolsillo, ¿no? Para muchos. Y bueno, comprobado, créanlo. Y bueno, otra de las imágenes que vamos a, otra de las gráficas que vamos a continuación a ver, es por parte de los directores, ¿no? Principalmente los que deben de estar con el visor al frente de qué va a pasar, de qué está pasando, y muchos no lo hacen. Muchos por el mismo hecho de que están dentro de su paradigma de que así llevo trabajando 20 años, así llevo trabajando 15 años, nadie me va a venir a decir que tengo que cambiar porque mi negocio se va a hundir o ya no va a funcionar. Y créanlo, ahí empiezan una gravedad de problemas internos principalmente. Y bueno, me voy a referir un poquito por parte de los directores, ¿no? Es una lista de 19 puntos. La primera es resistencia al cambio, la segunda es el apego a los paradigmas, la tercera es perfiles de personal no aptos, que eso hay mucho. La falta de interés el cuarto es la falta de interés por actualizar conocimientos, la desmotivación, la falta de empatía, no trabajan sobre objetivos ni metas, no tienen definidos ni valores, ni misión, ni visión, falta de liderazgo dentro de los procesos, no automatizan, les digo, les duele el codo, no quieren volver a invertir. Y bueno, sueldos bastante bajos, malos, humillantes, yo podría decir, créanlo. Es que bueno, uno que lo ha vivido, créanme que es algo, cuando te das cuenta del valor del tiempo, y después lo comparas con lo que estás recibiendo económicamente, y que para los supuestos jefes o directores es lo correcto, ahí sí les conviene luego mucho basarse en las leyes, ¿no? En la ley del trabajo. Bueno, pero eso es un tema aparte. Sueldos bastante malos, no saben comunicarse, es otro problema gravísimo. No hay trabajo en equipo, no tienen imagen ni identidad comercial,
no saben dirigir, no existe la capacitación, la infraestructura totalmente inadecuada, inconscientemente no quieren salir de su zona de confort, que eso es algo que es al principio. Después de que te das cuenta es porque no sabes, no quieres o no puedes. Y la otra es el tiempo por dinero, ¿no? Ese es un punto que a lo mejor lo dejé al último día, es el 19, pero el tiempo por el dinero lo hace mucha gente, lo hacen demasiadas personas. Están en los lugares equivocados, están en los lugares en los cuales no hay forma de poder ayudarlos, ¿no? De alguna forma entramos en la parte en la que tú te rentas por dinero, que ya en alguna ocasión en la temporada anterior lo había comentado, que de repente llegas a ese nivel, ¿no? A ese nivel de, ¿sabes qué? No me gusta el trabajo, no me gusta ni tu empresa, no me gusta ni tu persona, no me gusta el ambiente laboral, no me gusta, pero necesito el dinero. Y entonces sacrifican esa parte de estar contentos, felices, a gusto, de levantarse para irse a trabajar y ser productivos. Lo cambian por el tiempo, por dinero nada más, ¿no? Y es cuando desafortunadamente no funciona así. Va directamente al fracaso todo lo que hagas bajo esos tipos, todo lo que hagas bajo esos términos o bajo estos factores que acabo de decir, no van a funcionar. Todo eso es lo que tienen que cambiar. Y las consecuencias internas, ¿no? Los efectos secundarios con respecto a esto es el roce entre empleados, contestaciones como lo intentaré, no es mi culpa, no es justo, yo siempre lo he hecho así, esto no es parte de mi trabajo, tiene que salir perfecto, y chismes y demás, ¿no? Esto es otro de los puntos, es las razones por las cuales este tipo de comportamientos se siguen dando entre las empresas, que es principalmente es el miedo personal, miedo a lo nuevo, miedo a cambiar, miedo a muchas cosas. Ahorita, si nos da tiempo, voy a contar una anécdota. Miedo a no ser aceptado, miedo al sexo opuesto, miedo a la verdad, miedo a ser regañado, miedo a cambiar, miedo a ser pobre, miedo a las consecuencias, miedo al fracaso. Y bueno, las consecuencias externas se notan al final de cuentas. Los clientes, los usuarios, los consumidores se dan cuenta de que el lugar a donde van a comprar, pues hay una serie de problemas que lo derivan en servicio, lo derivan en muchos factores, ¿no? Que también vamos a ver más adelante, y pues son pérdida de clientes, y por lo tanto tu negocio pues va en picada, va en quiebra. Y conozco varias empresas que trabajé con ellas hace 2-3 años, y con una empresa en específico de hace ya muchos años que también tiene este tipo de problemas, o tuvo o está teniendo ese tipo de problemas, y lo están apenas abordando, ¿no? Después de casi 8 años de abandono a sus clientes, a sus clientes, usuarios, o como los quieran llamar. Al final de cuentas, para el estudio digital de Juanito Veneno, son personas como su servidor, que tenemos necesidades, que tenemos prioridades, que somos seres humanos, ¿no? Finalmente. Y bueno, vamos a ver otro de los factores de los cuales combina un poquito con la parte del tiempo por el dinero, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en las imágenes otra gráfica que se llama el ciclo del capital humano, que bueno, es una elipse que viene de cero, tiene una cresta, y bueno, ya no queremos saber nada de picos y de aplanar los picos, y no sé qué tanto, ¿no? Ya de gráficas creo que, pero imagínense algo por el estilo. Para los que no lo están viendo, es una gráfica en la cual describimos las etapas de un
de una persona que entra a trabajar con nosotros, o uno de nosotros que entra a trabajar a alguna empresa. Y bueno, hay cuatro fases, que es la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. En la fase de crecimiento está el principio de cómo entras a la empresa, ¿no? La introducción, la selección de personal, la contratación y la inducción hacia a lo que está. Estas gráficas que están ya están muy clichés, ya están, créanme, ya pasadas de moda para mi punto de vista, pero siguen existiendo. Después hay otra faceta que es la que sigue, la segunda parte, que es el crecimiento, ¿no? Es la capacitación, el perfeccionamiento, la remuneración. Cuando ya de repente ya llevas más de 3 años, más de 2 años en donde estás trabajando, que a veces te suben el sueldo, te empiezan a capacitar más, como que sí te empiezan a llevar, ¿no? Un poquito hacia, bueno, depende de tus cualidades, tus aptitudes y actitudes, en la cual ya llevas a la cresta, ¿no? A la cresta de ya más de 6 años en la empresa, que es la madurez, entre comillas, que es donde ya tienes experiencia, ya tienes nuevas expectativas, tienes ascensos, tienes reconocimientos, a lo mejor ya estás en una fase de dirigir, depende de qué tipo de empresa y a dónde estés trabajando. Y a partir de ahí entonces ya viene el declive, ¿no? Cuando de repente para mí esa fase de madurez se debería de alargar más por el hecho de la experiencia y la madurez. ¿En cuánto tiempo llega esto? Bueno, al menos está calculado aproximado 10 años en llegar a esos 3 puntos. Que son realmente un poquito muchos, es mucho tiempo. Siento que las empresas deberían de preocuparse más por bueno, aparte en la actualidad, y de hecho por eso estamos ahorita en esto de la tecnología. La tecnología te va a obligar a que ese tiempo de 10 años se reduzca a 3 o a 4 años, para que una persona ya tenga experiencia, tenga la madurez, tenga la capacitación y esté ya en fases de perfeccionamiento en varias secciones que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, pero bueno, les digo, viene el declive, viene la desvinculación con la empresa, la jubilación, que muchos sí llegan. Ahorita en estos tiempos creo que ya nadie va a llegar a la jubilación o a la desvinculación, van a seguir, para mi punto de vista, pero ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Y bueno, ya para finalizar, porque todavía faltan más cosas, todavía hay más. Esto es nada más como que estamos hablando de la frontera, de esa faceta después de salirte de tu zona de confort y de estar en la zona de parálisis. Estás en esa línea, ¿no? En esa línea de empezar a crear más paradigmas hacia lo que viene, que es, les vuelvo a decir, es la tecnología, integrar tecnología. Y bueno, una de las características o comportamientos de las personas, y todos nosotros hemos pasado por eso, ya seas director de cualquier tipo de empresa y el más alto ejecutivo, el CEO de alguna empresa, pasas por la faceta de víctima, la de salvadores, la de victimario, y finalmente la que queremos llegar todos, o que al menos como emprendedor, como dirigente, como alguien que quiere que fortalecer los vínculos de la gente que está trabajando dentro de tu núcleo como empresa comercial. Queremos que sean responsables de sí mismos, ¿no? Que seamos responsables de sí mismos. Ahí vamos a hablar, aquí le vamos a parar en este episodio, pero créanme, para la segunda, el tercer, se puede decir, episodio, o la continuación de esto, vamos a enfocarnos en la responsabilidad de sí mismo, ¿no? Y vamos a analizar un poquito más de cosas.
por esta ocasión les quiero comentar nada más, ya por último encontré ya me acordé los datos de los canales. Uno se llama, para que vean lo que son las redes neuronales, cómo funcionan. El canal se llama DOT, y con mayúsculas CSV, DOT CSV. Y ahí hay una miniserie como de 4 o 5 capítulos en la cual te habla de las redes neuronales y te habla también de la parte de la computadora quantum, ¿no? Hay una este personaje, el del canal, hace una visita a los laboratorios de Microsoft en donde muestra cómo es la computadora quantum, ¿no? de la cual hemos estado hablando desde el principio de esta segunda temporada. Y otro canal que les quiero recomendar para que empiecen a tener más contexto y empiecen a verlo, el autor o el psicólogo físico Michio Kaku, encuéntrenlo en el canal que se llama Big Think, que también van a estar en la caja de comentarios. Y nada más era hacerle ese. En el siguiente episodio les platico mi experiencia con respecto a todo esta última fase que vimos de los miedos, de los cambios, del miedo al cambio, ¿no? Y nos vemos la próxima. No se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Y gracias por este contenido. Nos vemos. Tecnología web, Cultura laboral. entorno digital, Cultura web. disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not.